Sí, bueno, muy buenos días para todos y toda la audiencia. Y bueno, estamos presentando Uruguay al aire, 100 años de la radio. Es un libro de 180 páginas, muy ilustrado, con muchas anécdotas, muchas pastillitas que dan un condimento muy especial porque uno se entera de muchas cosas pequeñas ahí. Es un libro que tiene 2 años de investigación, que arrancó en pandemia, muy lento, y que bueno, que tuvo su salida el año pasado, el 12 de noviembre, justo cuando se cumple los 100 años de la radio en el Uruguay, con Estación Paradisábal. El libro recoge una cantidad de anécdotas, de trayectoria de muchos referentes, de muchos programas referentes del dial a lo largo de 100 años, muchas figuras emblemáticas, y bueno, recoge la historia de la radio en grandes momentos que ocurrió en nuestro país. Una radio que, bueno, en su momento revolucionó muchas cosas. Recién fuera de micrófonos hablabas el tema de la música, el tema de los relatos deportivos, donde se dio el primer relato de un campeonato mundial, precisamente aquí en Uruguay. Cosas que fueron revolucionando a toda la población. Es que la radio acompañó, en estos 100 años, la radio acompañó absolutamente en todos los momentos históricos, sociales y culturales del país. Ya de por sí, en el 1922, cuando la radio se establece, ya el primer discurso político a nivel mundial ocurre el 18 de noviembre, a poquito de iniciar Estación Paradisábal, que José Valle Ordóñez, que era un expresidente en ese momento, logra realizar un primer discurso. Entonces, bueno, ahí se constituye lo que es el primer discurso de un expresidente, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que a partir de ese momento la radio se apega a la política, ¿no? Bueno, y si podemos hablar de la política y de la radio, hablamos de la primera transmisión de un discurso político, hablamos de cómo la radio ayuda a ganar elecciones nacionales en los distintos años, y también cómo la radio se apega a distintas ideologías políticas, ¿no? Ya en la década del 50, cuando la radio empieza como a disminuir un poco su capacidad por la llegada de la televisión, la radio se transforma. Pero no obstante, la radio acompaña a toda la sociedad en hechos muy históricos, como fue el primer centenario de nuestra Constitución con el primer Mundial, donde hablábamos que fue el primer transmisor de fútbol, el primer relato de fútbol a través de Ignacio Domínguez Riera, de CX6 Radio Sodre. O sea, elementos históricos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, que han sido acompañados por la radio. Ya de la década del 50 en adelante, bueno, la radio tiene que también estar presente en un momento muy crítico del país, como ha sido la dictadura. Y bueno, la radio está presente. Siempre se decía que en la radio se comentaban y se hablaban de otros temas que en la televisión no era posible. Entonces muchos referentes políticos de la época utilizan la radio como para poder dar un mensaje a la comunidad. La radio en la dictadura fue devastada. Radio Fénix, por ejemplo, fue destruida su discoteca totalmente porque se decía que había mensajes subversivos en las radios. Entonces, bueno, era muy difícil hacer radio en dictadura, pero la radio sobrevivió. Bueno, ¿cómo se llega al día de hoy? Porque obviamente en el libro se llega en estos 100 años hasta la actualidad. Hoy una radio que nuevamente se dice que tiende a desaparecer por todos los elementos tecnológicos, pero que, por lo menos en lo que es nuestro país, sigue luchando. Sí, la radio se ha reinventado, yo creo que 4 veces, al menos, desde 1922. La primera fue cuando apareció la televisión. La segunda fue inmediatamente después de la dictadura, cuando comienzan en las ondas radiales a aparecer radios comunitarias que tardaron años en regularizarse, pero que en ese momento era necesario un marco normativo como para tener la capacidad de tener radios privadas, radios públicas y radios comunitarias. Cuando nace la radio comunitaria, le hace acuerdo a la radio comercial de que el elemento principal por el cual fue creada era para llegar a la población, cosa que la radio en la década del 90 no lo hacía. La radio en la década del 90 era la radio de la música, de la nueva música, de la música rockera, de la música tropical. La radio comunitaria llega nuevamente a los vecinos, a los almacenes, a los supermercados, al hogar. Entonces, bueno, se retransforma nuevamente. Un poco más en el tiempo, la radio web. La radio web también era una radio que permitía sintonizarse en cualquier dispositivo móvil, en cualquier lugar donde yo estuviera. La llegada del Wi-Fi, bueno, todo eso hace que la radio se reinvente. Y hoy tenemos de moda los podcasts, por ejemplo. Bueno, ¿qué son los podcasts? Los podcasts son los hijos de los radioteatros.
Porque si uno se pone a ver la historia de la radio y la historia del radioteatro en el Uruguay, que fue muy importante y muy fuerte, un podcast es un radioteatro. Entonces la radio se logra reinventarse nuevamente y le da herramientas tecnológicas a los medios como para que puedan seguir sobreviviendo en lo que es la radio. Hablemos del libro, dónde se consigue, cómo ha sido, digamos, su inserción dentro de la comunidad. Bueno, el libro tiene 3 autores, yo soy uno de ellos, Carlos Hernández, y está Julio Fablet y Federico Taranto. Es un libro que está a la venta en todas las librerías del país, con ediciones de La Plaza, se llama Uruguay al aire, 100 años de la radio. Hoy estamos cumpliendo creo que 10 meses, porque nacimos el 12 de noviembre del año pasado, cuando justo se cumplían 100 años de la radio, y como comentaba hoy, es un acervo testimonial, fotográfico, de 100 años de historia de la radio en la sociedad, en la cultura y en la política de nuestro país. A ver, Estribo, me decías que cuando eras muy chiquito venías acá a Libertad, raíces familiares, paseos. Sí, tenía 8 años, o sea, hace casi 36 años. Veníamos, era muy chico y Libertad no era nada de lo que es ahora, ¿no? Bueno, coincido con el crecimiento de un país, ¿no? Que también, pero me acuerdo en aquel momento recorrer las calles de Balastro. Y hoy entraba, después de muchísimos años, y veía una ciudad constituida con muchos comercios, mucha población. La verdad que es muy lindo estar nuevamente por acá. No recuerdo nada de ese momento, ¿no? Porque hace muchísimos años. Pero bueno, estamos acá hoy en la Feria del Libro.